Hola, ahora sí. Bueno, muy buenos días. En el nombre de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y de la Red de Empresas Inclusivas, les damos la bienvenida a nuestra actividad central en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el comienzo, nuestro especial agradecimiento a la señora Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Arcimón, por su apoyo y gestión para la concreción de esta actividad aquí en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. También pasa nuestro agradecimiento a Vicente Pesino, consejero de Trabajo, Migraciones, Seguridad Social de la Embajada de España, quien eficazmente colaboró para la concreción de la participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social de ese país en la jornada de hoy. Por último, agradecerle también a la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay, de la cual formamos parte, y de la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales de Uruguay, instituciones amigas con las cuales mantenemos acuerdos de cooperación mutua. Como muchos de ustedes saben, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, fundada el 22 de julio de 2014, es el ámbito de referencia en materia de recursos humanos de nuestro país, siendo además el mayor en cuanto a su dimensión, contando a la fecha con más de 1.700 académicos profesionales y estudiantes de gestión humana. Desde el mismo día de su fundación, uno de los temas omnipresentes en nuestra agenda ha sido el de equidad de género, bajo una mirada empresarial en el contexto de las relaciones laborales, el mundo del trabajo, pero siempre presente. No es la primera vez que celebramos estos encuentros en los cuales nos han acompañado autoridades del Poder Ejecutivo, legisladoras, periodistas, empresarias, trabajadores, representantes sindicales. La propia Mónica Botero, actual directora de InMujeres, puede dar fe de hechos al haber sido también protagonista de nuestros encuentros realizados en años anteriores. En este marco coincidirán que mucho se habla en nuestro país acerca de temas tales como el techo de cristal, los espacios para la mujer en el mercado laboral, las barreras en los accesos a la alta dirección y las inequidades salariales. Temas que nos ocupan y preocupan en la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. En un informe del Banco Mundial publicado en marzo de 2021, se señala, entre muchas otras cosas, que observamos con gran preocupación que en Uruguay las mujeres ganan un 31% menos que sus pares por el mismo trabajo. Así que los invito a compartir el siguiente video. Este no es un video sobre el coronavirus. Hay otro problema que también impacta al mundo entero, frenando el desarrollo y ocasionando importantes pérdidas económicas. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres, y Uruguay no escapa a este flagelo. El PBI podría ser hasta un 13% mayor si las mujeres participaran en el mercado laboral igual que los hombres. Es decir, Uruguay produciría hasta $2.100 más por persona, para hombres y mujeres por igual. Pero hoy la realidad es muy diferente. Solo la mitad de las mujeres uruguayas participan en el mercado laboral y ganan un 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Las madres están en mayor desventaja. 10 años después de haber tenido su primer hijo, ganan un 42% menos que sus pares sin hijos. Hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Entre los estudiantes de ingeniería, solo 23% son mujeres. Las mujeres solo ocupan el 11% de los cargos directivos y apenas son dueñas del 12% de las empresas. Hay que cerrar estas brechas para seguir avanzando. Promover la igualdad de género es una manera inteligente de impulsar la economía. Mujeres Uruguay. Banco Mundial. Por eso hoy hemos decidido poner en agenda un tema de impacto y anhelamos ser objeto de legislación en nuestro país: los avances en Europa en materia de transparencia retributiva o salarial. La pluralidad de miradas ha sido siempre una constante en cada convocatoria de nuestra sociedad. Por eso agradecemos a quienes hoy nos acompañan en este espacio de diálogo y que nos distinguen con su presencia. Gloria Ortega, Ministerio de Trabajo y Economía Social de España; Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres; María Noel Linucci, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay; Mónica Botero, directora de InMujeres, Ministerio de Desarrollo Social Uruguay; Anabel Aldaz, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; y María Andreina Moreira, Instituto Cuesta Duarte PIT-CNT. Quiero reconocer y destacar además la presencia del director de la Red de Empresas Inclusivas, organización con la que desarrollamos en conjunto la presente actividad
y quien además es miembro fundador de nuestra sociedad y viene trabajando desde nuestra fundación muy a codo y apoyando en conjunto las diferentes actividades. Fernando Carota, gracias por acompañarnos. Ahora sí, dado que sobre el mediodía también aquí en el Palacio Legislativo se realizará otro evento en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el cual coincide que participarán dos de nuestras invitadas, les rogamos a todas tener especialmente en cuenta los tiempos previstos previamente para sus exposiciones. Abriendo el panel y con el propósito de reconocer el camino transitado por España en materia de transparencia retributiva durante los últimos 20 minutos, dialogaremos con Gloria, integrante del Ministerio de Trabajo y Economía Social de ese país. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Leticia. Es un placer saludarles. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues en primer lugar quería agradecerles la invitación a este panel. Estamos muy comprometidos desde el Gobierno de España y desde la Administración con el tema a tratar hoy, con la igualdad entre hombres y mujeres y con la transparencia salarial, y nos llena de orgullo y nos alegra un montón compartir con todos ustedes nuestro trabajo, y si les puede servir de utilidad o de inspiración, nos alegramos muchísimo más. Voy a empezar mi exposición diciendo quizá algo que es una obviedad, pero es señalando que la transparencia salarial no es un fin en sí mismo. La transparencia salarial es un instrumento, como muchos otros, que forman parte de un conjunto de políticas para acabar con la desigualdad en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres. Es decir, no debemos desarrollar políticas en materia de transparencia salarial únicamente para hacer un check en la casilla, sino que no debemos perder nunca el objetivo, que es precisamente acabar con esta desigualdad que se manifiesta en tantísimos ámbitos de la sociedad, por supuesto en el mercado de trabajo en todas sus vertientes. España ha desarrollado en este sentido muchísimas políticas, la verdad, desde los últimos años, en particular desde el año 2007, para acabar con la brecha de género en el empleo, pero en los últimos años también hemos dado un impulso muy importante a las políticas en materia de transparencia salarial, que son de las que precisamente vamos a hablar hoy. Tengo que remontarme al año 2019, que es cuando empezamos de verdad a impulsar estas políticas. Si bien antes quería señalar que en nuestro estado no hemos sido ajenos hasta el año 2019 a la problemática de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Debo decir que el artículo 14 de nuestra Constitución ya reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación, ya sea por razón de género o por cualquier otra característica. Señalo por razón de género porque es el tema que nos ocupa hoy. Y ya en los años 80, nuestro Estatuto de los Trabajadores, que es la ley que regula las relaciones de trabajo en nuestro país, ya se reconocía un principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, la obligación de las empresas de pagar igual a hombres y mujeres. Sin embargo, este reconocimiento pues, no fue suficiente, porque muchas veces la letra de la ley no conseguimos aplicarla con toda la intensidad que querríamos, sin perjuicio de que esté reconocida. También tenemos que ser conscientes de que en nuestro país formamos parte de la Unión Europea. La Unión Europea ha desarrollado históricamente, ya desde los tratados fundacionales, una labor muy importante en materia de igualdad de género, también en materia de igualdad salarial. Se reconoce este principio de igualdad salarial en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha desarrollado una labor muy, muy importante en este sentido. Y además también debemos destacar la labor de la Organización Internacional del Trabajo y señalar el convenio número 100 sobre igualdad de remuneración en el trabajo, que me consta que también ha ratificado Uruguay, según he podido comprobar. Como decía, el principio de igualdad salarial en el ordenamiento español se reconoció en el año 80, pero en el año 2019, que son las políticas de las que voy a hablar hoy, se realizó un estudio bastante sesudo y se llegó a la conclusión de que no se había conseguido, a pesar de esto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y por eso se desarrolló la reforma de la que vengo a hablar hoy. En concreto, se desarrolló a través del Real Decreto 6/2019 sobre de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Y esta reforma se compone, a nuestros efectos, es una reforma muy ambiciosa, se compone de dos patas principales. Por una parte, una reforma de este artículo que les comentaba del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el principio de igualdad salarial y el derecho a la no discriminación en el salario por razón de género. Y por otra parte, una reforma muy importante de la ley de 2007, que también he mencionado antes, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Voy a hacer una reflexión sucinta o una explicación sucinta sobre el contenido de esta reforma legal para luego hablar de los instrumentos de transparencia salarial que se desarrollaron a raíz de esta reforma. Como decía, dos patas. En primer lugar, tenemos la reforma de ese artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, en los que se introduce muy novedosamente el principio de igualdad salarial, no solo por igual trabajo, sino por trabajo de igual valor, que es un principio que estaba reconocido a nivel internacional en muchísimos instrumentos, los que he mencionado antes, pero sin embargo a nivel interno en España no lo teníamos reconocido, se reconoce por primera vez en el año 2019. Se introduce también uno de los principales instrumentos de transparencia salarial que se ha desarrollado en mi país, que es el registro retributivo. Es un registro, un documento donde las empresas deben realizar unos cálculos de valores medios de los salarios que pagan a hombres y mujeres para ver si hay algunas diferencias y si las hay, explicar si tienen razones de ser objetivas y no basadas en la discriminación. Es una obligación que tienen todas las empresas y además se define este principio o este concepto que mencionaba antes, que es el concepto del trabajo de igual valor. Se introduce por primera vez en la legislación española una definición de este concepto, que es aquel trabajo que, comparando dos trabajos, digamos, comparando la naturaleza de las funciones, las condiciones educativas, las condiciones profesionales o de formación y otros factores derivados del desempeño en el trabajo, si son iguales entre dos trabajos se considera que tienen igual valor. Esa es la definición que se incluye. La otra pata que mencionaba muy importante de esta reforma es la modificación de la obligación de elaborar planes de igualdad. Un plan de igualdad, no sé si existe este concepto en otros países, la verdad que creo que no. Es un conjunto ordenado de medidas que tienen que adaptar las empresas después de realizar un diagnóstico de la situación en la misma para acabar con las diferencias que encuentren entre hombres y mujeres. Es un análisis holístico, no únicamente referido a la retribución en el trabajo, pero que también incluye, y por eso lo nombro, y también es objeto de esta exposición, la retribución de hombres y mujeres en la empresa. En todas las empresas, como decía, en esta ley también la regulación de los planes de igualdad se incluye que deben tomar medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y además estos planes de igualdad resultan obligatorios como medida concreta para las empresas de más de 50 trabajadores. Esa reforma se introdujo en el año 2019, antes era solo para grandes empresas de más de 250 trabajadores. El diagnóstico de situación, como decía, se aborda muchísimas materias, como pueden ser los procesos de contratación y selección, la formación en la empresa, los procesos de ascenso o promoción profesional y todas las condiciones de trabajo, pero particularmente las condiciones retributivas. Estas obligaciones que he comentado sucintamente, el registro retributivo y los planes de igualdad, necesitaban un desarrollo reglamentario, que es la reforma más reciente a nivel legal que hemos hecho, que se hizo en el año 2020, en octubre, muy recientemente, la verdad, en plena pandemia, de hecho. No habíamos desarrollado, la ley no incluía aspectos como la periodicidad en el cumplimiento de estas obligaciones o cómo hay que negociarla, cómo hay que negociar estos instrumentos o el contenido de los mismos, así que esos aspectos se desarrollaron mediante dos reglamentos que se conocen como los reglamentos de igualdad, son dos reglamentos gemelos y principalmente vamos a hablar del reglamento 902-2020. El compañero es el reglamento 901 que se dedica más a la negociación de planes de igualdad, pero eso es una materia más ajena al objeto de este panel. Este reglamento que les comento por primera vez reconoce en la legislación española el principio de transparencia salarial, que no el de igualdad salarial, el de transparencia, que es aquel que debe impregnar la formación de la política retributiva de una empresa de tal forma que sea posible para cualquier persona que la observe saber en concepto de qué se retribuyen determinados conceptos en el salario y debe impregnar tanto la política retributiva de las empresas como la negociación colectiva, los convenios colectivos que en nuestro país son muy importantes. Ello tiene por objeto identificar posibles discriminaciones y además se establece en este reglamento de qué manera se aplique este principio, que es a través de los instrumentos de transparencia salarial que vengo a contarles hoy. Sería el desarrollo del registro que les he mencionado brevemente antes, la auditoría retributiva que les mencionaré después, la valoración de puestos de trabajo y los derechos de información de los trabajadores respecto a esta transparencia salarial. Este reglamento, el 902, también desarrolla el concepto del que les hablaba antes de trabajo de igual valor. Los 4 ítems, digamos, que les he mencionado, la naturaleza de las funciones, condiciones educativas, condiciones profesionales y otros factores son definidos
por primera vez, y muy novedosamente se introduce en la legislación de nuestro país una práctica que está muy extendida a nivel de empresas, que son las metodologías de evaluación de puestos de trabajo. Son, entiendo que lo saben, pero por si alguien no, son aquellos sistemas, aquellos procedimientos que se aplican a los puestos de trabajo para poder determinar cuantitativa o cualitativamente su valor y establecer así unas retribuciones para esos puestos. Pues a través de este artículo ello se introduce como obligación para las empresas en la legislación española. Además, se establecen los criterios que tienen que cumplir las metodologías que se empleen para que sean válidas, para que no sean un simple papel con el que las empresas puedan cumplir una obligación, sino para que se pueda determinar si de verdad se está siguiendo un procedimiento objetivo. Los principios son los de adecuación, totalidad y objetividad, y se refieren a que en un determinado trabajo se valoren todos aquellos factores que son relevantes para el desempeño de este trabajo, se valoren de forma objetiva y se valoren de forma adecuada. Y ahora, si les parece bien, brevemente les hablo también de esos instrumentos que comentaba antes. Desarrollo un poquito más el registro retributivo. El registro retributivo es un documento, en concreto, con una herramienta que ha propuesto el Ministerio, es un documento Excel, un documento en el que la empresa introduce las retribuciones por los distintos conceptos salariales de todos sus trabajadores y debe, no necesariamente debe hacerlo en Excel, pero deben dar como resultado las medias y las medianas de estas masas salariales, digamos, del conjunto de salarios que cobran en su plantilla. Eso debe desagregarse tanto por razón de género entre hombres y mujeres para poder hacer una comparación, como por categorías profesionales, por grupos de puestos de trabajo homogéneos para no comparar puestos que intrínsecamente tienen un valor distinto. El hecho de que se diferencien cada uno de los conceptos retributivos que pueden integrar una nómina es muy importante, porque hemos encontrado que las principales diferencias retributivas, al menos en nuestro país, se dan en las retribuciones que, digamos, son atípicas. El salario base para todos los trabajadores son iguales, pero igual, o por ejemplo, una indemnización por servicio o por razón de horas extraordinarias, es más probable que incurran en diferencias que pueden ser discriminatorias. Así que por eso es muy importante que este registro distinga los distintos conceptos salariales. Además, las empresas que realicen auditoría retributiva, que es el siguiente instrumento de transparencia salarial del que les voy a hablar, tendrán que incluir una distinción, una subclasificación de retribuciones entre puestos de trabajo de igual valor, según el concepto del que les he hablado antes. Como decía, esta auditoría retributiva, el siguiente instrumento, es una de las patas principales de los planes de igualdad, de los que hablaba en principio. Concretamente se integra dentro de la parte del diagnóstico previo de los planes de igualdad, a través del que posteriormente se establecen las medidas que habrá que implementar en la empresa para acabar con las discriminaciones, y concretamente se dedica a evaluar si existen en toda la política retributiva de la empresa diferencias que pueden ser discriminatorias y si existen, corregirlas. Es una obligación de todas las empresas que realicen planes de igualdad, tanto aquellas que están obligadas como aquellas que quieran realizarlos voluntariamente. En concreto, la auditoría retributiva se divide en tres patas también, que es por una parte la implementación de una metodología de evaluación de puestos de trabajo, conforme a los criterios de los que les he hablado antes, que se aplica tanto al sistema retributivo como al sistema de promoción, y consiste en evaluar a través de una serie de factores la puntuación final, digamos, cuantitativa de un puesto de trabajo para relacionarlos con el resto y ver si pueden existir diferencias retributivas. También se analizan otros factores, no solo el valor del puesto, que puedan influir en que existan unas diferencias retributivas. Por ejemplo, si las mujeres en la empresa utilizan más medidas de conciliación para el cuidado de hijos, y eso les puede suponer una merma en sus retribuciones, o por ejemplo si existen dificultades de promoción para determinados grupos profesionales o movilidad geográfica en la empresa. Todos aquellos factores que pueden influir en la retribución se analizan, y después de realizar ese análisis se hace, igual que en el plan de igualdad, un plan de actuación para corregir las deficiencias que se hayan podido observar en la empresa. Otro instrumento es la inclusión de este sistema de valoración de puestos de trabajo o de trabajos como obligación de las mesas de negociación de convenios colectivos, que deberán de asegurarse de que las retribuciones que se establezcan en convenio colectivo sean conforme con estos sistemas. Y el último, y en mi opinión el más fundamental,
es el derecho de acceso de los trabajadores a los instrumentos anteriores. En lo que respecta al registro retributivo, los trabajadores tienen derecho a acceder a través de la representación legal en nuestro país al contenido de este registro, de tal manera que puedan saber si efectivamente están sufriendo una discriminación y, en su caso, hablar con la empresa o incluso reclamar judicialmente. Si desconocen el contenido del registro, no pueden de ninguna manera luchar contra estas posibles discriminaciones. Y por otra parte, muy importante también la participación en estas medidas, tanto en la elaboración del registro como en los planes de igualdad, de la representación de las personas trabajadoras, que en nuestro país es tanto a nivel de empresa como a nivel sindical. Disculpen por este gato. La representación de las personas trabajadoras en nuestro país busca garantizar que las medidas que se elaboren en la empresa se hayan negociado y no queden en papel mojado. Se equiparan los planes de igualdad con nuestros convenios colectivos y tanto los sindicatos como las propias empresas realizan un seguimiento conjunto de las mismas. Y voy a ser breve, voy a acabar ya y les hablaré de los avances en la Unión Europea en mi próxima intervención. Me solicitaron desde la organización que hiciera una referencia al procedimiento de negociación de estas medidas y una primera valoración de los resultados que hemos obtenido. Comentando primeramente el procedimiento de negociación, he de decirles que en España, al menos en los últimos años, con el compromiso de nuestro gobierno, prácticamente todas las medidas a nivel laboral que se están llevando a cabo, al menos las legislativas, parten de un procedimiento de negociación tripartito entre la administración o el gobierno y los sindicatos y las organizaciones empresariales. No fue una excepción, los reglamentos de los que les he estado hablando, fue un procedimiento bastante largo en el que no puedo decir que hubiera unas resistencias, porque la igualdad salarial y la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo es un objetivo compartido por supuesto, entre el gobierno y estos agentes y la sociedad civil, así que no hubo resistencias a la negociación. Sí fue un procedimiento muy largo en el que hubieron muchos desacuerdos, no les voy a engañar, pero no estaban en el fondo, sino en el cómo desarrollar las medidas. Finalmente, los textos que se publicaron normativos fueron acordados y los instrumentos que se introdujeron en nuestra legislación fueron acordados, que esto es probablemente una de las virtudes de nuestro modelo. Y en cuanto a los primeros resultados de la reforma legislativa, a pesar de que parezcan unas reformas quizá un poquito antiguas, he de decirles que realmente todavía no se han terminado de implementar, porque la obligación de planes de igualdad, por ejemplo, para empresas de más de 50 trabajadores, de elaborarlos, ha entrado en vigor esta misma semana, así que aún se están produciendo procesos de negociación y de elaboración de estos planes a nivel interno de las empresas. Sí les puedo decir que desde que se publicó la normativa ha habido muchísimo interés desde las empresas por la misma y muchísima intención de cumplimiento. Nos han contactado en mi departamento muchísimas veces para saber cómo llevar a cabo estos instrumentos o la mejor forma de hacerlos o con muchas dudas, porque es una materia que gusta, que está de moda, por qué no decirlo, y que tienen intención de cumplir de la mejor manera posible. Sí les puedo decir que los compañeros del departamento de relaciones laborales y de negociación colectiva están registrando y están teniendo conocimiento de que se han elaborado muchísimos planes de igualdad, con lo que podemos decir que la reforma se está implementando de manera satisfactoria. Y además también recibimos muchísimo interés por parte de las administraciones públicas que incorporan como criterios, a lo mejor para acceder a la contratación pública o a subvenciones, la necesidad de respetar concretamente esta legislación y da puntos, digamos, es más posible acceder a esta financiación o a la contratación si se han desarrollado estas medidas. Así que, como les digo, observamos muchísimo interés en las mismas. Y con esto, si les parece, termino esta primera intervención. Y agradecemos a Gloria Ortega por esta primera intervención. Seguramente a partir del intercambio de ideas que abriremos ahora a continuación, surjan algunos aspectos o puntos para poder profundizar en su intervención de cierre. Vamos ahora entonces a dar paso a nuestras invitadas, con quienes hemos previsto una intervención de 10 minutos para cada una, y comenzaremos entonces cediéndole la palabra a la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado. Bueno, hola, ¿se escucha?
Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas por la invitación a participar en este evento. Me encanta que levanten el centro con este tema. Y bueno, yo creo que me perdí algunas partes porque había como algún tema de audio, pero después lo voy a volver a escuchar y me va a interesar. Igual, de todas maneras, tengo algunas cosas para aportar o para complementar esta experiencia de España, y también, por supuesto, dar mi visión o mi reflexión sobre este tema. Cuando nos preguntan sobre leyes en Uruguay que tengan que ver con igualdad de género o empoderamiento de las mujeres, creo que Uruguay ya está en un nivel de que ya avanzó y ya no tiene ninguna ley discriminatoria hacia las mujeres. Y enfatizo eso porque hay muchísimos países que sí lo tienen, ¿no? Que tienen todavía escrito en sus normas y en su legislación discriminaciones explícitas hacia las mujeres. De hecho, cuando nos tocó hacer las fichas de legislación discriminatoria para todos los países de América Latina y el Caribe, eran como 33 fichas que hicimos con la CEGIB, la de Uruguay estaba vacía porque no teníamos nada para reportar, ¿no? Pero hay otro tipo de leyes que son leyes que empujan, ¿no? Que tratan de como hacer avanzar esa igualdad de género, que Uruguay sí debería transitar el camino por visualizar ese tipo de leyes. Por ejemplo, las leyes de acción afirmativa, como leyes de paridad, que hay 2 que están en el Parlamento desde el año pasado, una presentada en febrero y la otra en marzo. Son leyes que quieren avanzar hacia la paridad, que la mayoría de los países europeos y muchos países de Latinoamérica ya las tienen aprobadas, ¿no? Entonces, son leyes que, al contrario, que es como que le quieren dar un empujón a este tema. Y otro tipo de leyes que también apoyan a dar un empujón son leyes que tienen en su base la transparencia hacia la igualdad, hacia la rendición de cuentas. Uruguay siempre es el país de los promedios y muchas veces nos olvidamos de rendir cuentas lo que pasa entre hombres y mujeres. Y este sería uno de esos casos. Eso como primera reflexión en general. En segundo lugar, quería comentarles esta publicación, Brechas de Género en los Ingresos Laborales en Uruguay. Fue una publicación que hace 2 años hicimos ONU Mujeres con la CEPAL, aquí en Uruguay, y el último capítulo, justamente, si bien el foco de esta publicación es medir las brechas, mostrar que ocurren, independientemente de cómo se midan, ¿no? Porque todavía tenemos gente que niega que estas brechas existen, o sea, las hemos medido por hora, para privados solamente, para todos los trabajadores, mensuales, o sea, no importa cómo la midas, que hay brecha salarial. El último capítulo de este documento se llama Regulación y normativas para mitigar las brechas. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos justamente que los países más desarrollados habían transitado y había habido un cambio de generación del tipo de leyes que apuntaran a reducir las brechas salariales. Se pasó de leyes genéricas, o sea, leyes que decían queremos la igualdad de remuneraciones, ¿no? A leyes que estaban focalizadas en la transparencia salarial. Y de hecho, les voy a contar, además de lo que comentó la colega de España con la experiencia española, algunos otros ejemplos, y también les voy a decir las fechas para que vean que esta es una movida muy reciente. En Canadá, varias enmiendas de la Ley de Equidad entraron en vigor en abril del 2019 con el objetivo de mejorar el proceso de auditoría de equidad salarial para las empresas. Esta ley otorga a los empleadores la responsabilidad de evaluar y declarar sus avances en equidad salarial. En Reino Unido, la Ley de Equidad, que entró en vigor en 2017, obliga a las entidades públicas y a las empresas con más de 250 empleados a publicar anualmente un informe sobre la brecha salarial de género. El otro día le pregunté a la embajadora cómo iba marchando la implementación de esta ley. En Islandia, la certificación de igualdad de remuneraciones introducida en 2017 mediante una enmienda, bla, 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 requiere que las prácticas salariales de las empresas sean auditadas anualmente por un tercero. En Australia, la Ley de Igualdad de Género en el Trabajo de 2016 obliga a las compañías con más de 100 empleados a presentar informes anuales sobre indicadores de igualdad de género, entre ellos la igualdad de remuneración. Y en Francia, a partir de 2019, los informes de brecha salarial de género son obligatorios para
los empleadores. Entonces, dicho todo esto, y les conté justamente los países y los años, para que vean que sí hay un movimiento y que este movimiento es muy reciente, sobre todo en los países desarrollados, y lo que se ha constatado, como son los primeros años de implementación, que ha habido todavía como algunos problemas en la implementación y algunas fallas. Pero creo que es como la luz del faro hacia dónde debemos ir, hacia esa transparencia salarial. Y lo otro que quería comentarles es que cuando presentamos este documento en el 2020, que fue también aquí en el Parlamento, y tuvo la presencia del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y cuando comentamos este capítulo, el ministro Mieres se interesó, obviamente, en poder repensar este tipo de leyes de transparencia salarial para el Uruguay. Solo recordar que en Uruguay lo que tenemos es leyes generales por ahora, la Ley sobre Igualdad de Trato de Oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral, que es del 89 y que prohíbe todo tipo de discriminación, incluido en las remuneraciones. Y también contarles algunas cosas específicas que hemos contribuido a poner también sobre la mesa con las empresas, o sea, ya no desde las políticas públicas, sino del trabajo con el sector empresarial, como la herramienta DIR. La herramienta DIR que desarrollamos desde ONU Mujeres con la Unión Europea en el marco de un programa que se llamó Ganar, Ganar, la igualdad de género es buen negocio. Las siglas tienen que ver con diagnóstico de igualdad de remuneración, que justamente ese diagnóstico se basa en uno de los principios que habló la colega de España, el principio de trabajo de igual valor, ¿no? Y esa herramienta la hemos difundido en todo el sector empresarial de Uruguay, sobre todo la empezaron a usar las empresas que adhirieron a los WEPs, que son los principios de empoderamiento de las mujeres, es de uso gratuito, autoadministrado, es decir, que ningún tercero tiene que acceder a los datos de la empresa, sino que es como un autodiagnóstico para que la empresa pueda ver dónde estamos, que nos parece muy útil. También hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo para incidir en la inclusión de cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados en la negociación colectiva. ¿Por qué ese tema también es muy importante para reducir las brechas salariales? Bueno, hemos hablado siempre de lo que pasa en el sector empresarial, desde empresarios que dicen, bueno, prefiero no contratar mujeres porque a las 5 de la tarde te piden para salir a buscar a los niños al colegio, o todas las cosas que ya conocemos, o prefiero tomar un trabajo que quede cerca de mi casa por el tema de los cuidados. Entonces creo que también hay que trabajar mucho en esas cláusulas en la negociación colectiva, que también contribuyen a disminuir la brecha salarial, y también hay que trabajar mucho en el tema de las licencias por cuidados, porque sabemos que en Uruguay la licencia de medio horario, que es una normativa muy avanzada, solo se la toma el 4% de los hombres, mientras que el 70% son de las mujeres. Y ya termino, porque no sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Para terminar, para aplicar una ley de transparencia salarial en Uruguay, seguramente es un avance que puede amortiguar esos efectos directos de las brechas salariales. Pero creemos también que no va a resolver todos los problemas. ¿Y por qué? Y termino con esto. Porque la región, y Uruguay también, tienen mercados laborales altamente segmentados y conviven paralelamente lo formal y lo informal. Y ya sabemos que las mujeres tienen mucha inserción en el sector informal más que los hombres. Y por otro lado, hay una segregación ocupacional, que hay ocupaciones más feminizadas, que son las que pagan menos, y sabemos que eso tiene una explicación directa en la brecha salarial. Un ejemplo, la construcción es muy masculinizada y el servicio doméstico muy feminizado. Y si comparamos, tal vez a similar nivel educativo, las remuneraciones, vemos que hay una brecha debido a esa segmentación. Y termino diciendo muchísimas gracias por poner este tema en la agenda para el Uruguay. Muchas gracias. Siguiendo ahora entonces con la actividad, damos paso a Mónica Botero, directora de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Es un gusto que nos sigas acompañando. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya me siento un poco en casa, estuve acá un par de veces desde otro lugar como periodista que
me he especializado en temas de género, hoy estoy desde el gobierno, pero con el mismo gusto, y también para hablar de este tema, que para nosotros es absolutamente central. Para nosotros es el nudo, el carozo, cuando vamos a hablar de desigualdades de género. Nosotros hemos dicho que por algo, bueno, este mes de marzo lo destinamos y esperamos que durante toda esta administración hacerlo, durante marzo, destinarlo a pedir y promover una reflexión sobre la autonomía económica de las mujeres. Esto quiere decir desde la dimensión del empleo y todos los desafíos que todavía estamos enfrentando en materia de acceso al empleo, de igualdad salarial y de desempleo. Por otro lado, desde la dimensión del emprendedurismo, por supuesto, hay un tema cultural allí, hay una serie de dificultades que empiezan con lo cultural y se transforman en barreras reales, como por ejemplo las dificultades de acceso al crédito para las mujeres que quieren emprender. Y por otro lado, otra dimensión de la autonomía económica, que es el gran desafío y el gran nudo central de esa desigualdad, que son los cuidados. Cada vez que se analiza los motivos, las causas, las herramientas a desarrollar, las barreras, terminamos en los cuidados. Los cuidados, tú lo mencionabas recién, lo mencionaba también Magdalena, cuando hablamos de inserción laboral de las mujeres, dificultades, desafíos, cuando hablamos de el motivo de que no se tome mujeres en determinados puestos, que no se designe mujeres en puestos de dirección, tanto en empresas como también, por ejemplo, sucede en el ámbito académico, para designarlas, para nombrarlas para becas o para acceder a cátedras universitarias o puestos de dirigencia más políticos, tanto sindicales como aquí electivos. Hay lo que se llaman, por supuesto, los sesgos inconscientes, que si uno los investiga y los rasca, terminan en los cuidados. No, lo que pasa es que esta mujer es madre, no, lo que pasa es que esta mujer va a quedar embarazada, no, lo que pasa es que esta mujer tiene que cuidar a su madre o a su... Porque cuando llegamos a la mediana edad, ya el tema no son los hijos, sino los padres, las madres. Muchas veces en lo real, muchas veces en los mandatos que nosotras mismas asumimos y creemos que son exclusivamente nuestros, y muchas veces en lo que los otros creen que nosotros vamos a priorizar. Ese es un tema cultural que hay que desmontar y que lleva tiempo, que realmente creo que hemos ido superando desafíos mucho más grandes en un tiempo que quizá a los que vivimos en esa época del cambio nos parecieron larguísimos, pero si lo miramos con perspectiva histórica fueron en un instante, ¿no? Siempre cuento el mismo ejemplo porque me parece paradigmático. Hace 30 años, cuando hice mi primer informe para búsqueda sobre violencia doméstica, fui a la seccional tercera a hablar con el comisario para que me contara un poco la situación que se vivía allí. Y él me dijo, pero señora, ¿por qué se mete con este tema? Deje tranquilo a las familias, es un tema de cada familia. Y además, si viene un hombre de trabajar, cansado, con miles de problemas, y todavía llega y en la casa le cuentan más problemas y además le sirve la cena fría, ¿a quién no se le escapa a veces? Bueno, un manotazo, una cosa, pero bueno, son cosas que hay que comprender, porque eso, si lo hace hoy un comisario, es destituido, esperemos, que no lo haga más. Por lo menos sabe que si lo piensa no lo puede decir y que si lo dice va a tener consecuencias. Pero eso implicó un trabajo de cambio cultural que en perspectiva histórica fue un instante, fueron 30 años o 25 o 20.
hasta que se llegó a comprender que la naturaleza de la violencia de género tiene un nodo público. Somos nosotros los que construimos la mirada sobre ese tema, y hay una responsabilidad de todos, y no solo de puertas adentro, en trabajar ese problema, y principalmente del Estado de darle respuesta. Con los cuidados estamos mucho más en el principio de este tema, pero creo que es un tema nodal sobre el que tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista cultural. El cuidado de los niños, y las niñas, por más bebés chiquititos que sean, no es solo una responsabilidad de la mamá. El cuidado de la casa, la limpieza de la casa, el cuidado de personas mayores y con discapacidad, no es solo una responsabilidad de las mujeres, y las mujeres no tenemos que sentirnos culpables por tratar de compartirlo con otros y priorizar, si necesitamos, otros aspectos de nuestra vida y hacerlo saber en nuestros lugares de trabajo. Eso es, si bien no es el único, yo creo que una de las razones de la brecha salarial viene pegada a todo este imaginario cultural de las mujeres en relación al cuidado y a lo que las mujeres solemos priorizar en nuestra vida laboral y profesional. Eso es una cuestión cultural, que tenemos desafíos. Creo que además el mundo de lo empresarial, el mundo sobre todo de las finanzas, son como los últimos recintos a los que tenemos que llegar. Es el muro final al que tenemos que hacer comprender. En las empresas privadas, y en general en esto llevan el liderazgo las más grandes, las que tienen más espalda, para comprenderlo, para comprender que es necesario mirar también las ventajas de la contratación de mujeres, pero además las ventajas económicas que tiene para las empresas, no solamente la contratación de recursos humanos femeninos, no solamente como empleadas, sino también incorporarlos en sus cuadros directivos. Ya sabemos todos acá y todas que es un tema de aporte por la diversidad, que es un tema de mayor eficiencia cuando a las mujeres se les da oportunidades, que está comprobado que hay menos índices de corrupción en las mujeres que tienen oportunidades de dirigir o de estar en el liderazgo de determinadas empresas. Entonces, me parece que la transparencia salarial está vinculada con todas estas cuestiones que son culturales y que nosotros como Estado estamos comprometidos a traccionar, y para eso tenemos que trabajar. Obviamente que mujeres no va a hacer nada de estas cosas sola, simplemente, como digo siempre, es seguir metiéndonos donde no nos llaman para hablar de estas cosas, y donde nos llaman también, por suerte cada vez nos llaman más, pero bueno, es una consecuencia de habernos metido antes donde no nos llamaban. No hay mujeres gobierno, ni personalmente, sino que ha sido una construcción que viene desde que se recobró la democracia, y que es larga para los que vivimos en esta época, pero es muy corta, como decía al principio. Eso por un lado, y que me parece que es fundamental, y que hay determinadas medidas legislativas que, si no van acompañadas de una comprensión y de una aceptación de una parte crítica, de una masa crítica, como dicen los sociólogos, que pueda comprender esto y entender por qué esto es bueno para la economía y para sus empresas, queda en letra muerta después si se legisla demasiado de manera adelantada respecto a esto. Esa es una de las cosas que quería decir. Lo otro, y me parece muy bien que el Ministerio de Trabajo sea el que empiece a liderar esto, quizás a través de los consejos de salarios, a través de, bueno, de alguna forma la ley de promoción del empleo está empezando a incorporar la visualización, como decía Magdalena. Nosotros promediamos mucho todo en Uruguay, y a veces nos olvidamos
de mirarlo con otras perspectivas, la perspectiva de la pobreza, la perspectiva de género, la perspectiva de la discapacidad, la perspectiva territorial. Entonces, y también está ese otro desafío que es la segregación horizontal del mercado laboral, donde las mujeres trabajan en el comercio, en algunas áreas del turismo, en el servicio doméstico, y los varones trabajan en la construcción, en el transporte, en la logística. Eso, de alguna forma, también es un desafío para legislar en esta materia. Después, nosotros, en otro aspecto, quería compartir la experiencia de lo que muchos de ustedes deben conocer bien, que es el modelo de calidad con equidad de género, que es un programa de mujeres y que es un programa que trabaja, que coincide casi en su totalidad con lo que presentó Gloria. El modelo implica meterse en una empresa y transparentar todos sus procesos. No solamente se trabaja, digamos, con el área, una vez que una empresa pide entrar en el modelo, se trabaja con el área de recursos humanos, pero también se forma un comité que representa a toda la empresa o a toda el área de la empresa que está en el modelo, y el modelo implica analizar las brechas salariales, pero también analizar estas otras brechas que son menos explícitas, más culturales, inconscientes, y todos los procesos vinculados a la gestión humana dentro de esa empresa. Desde los proveedores, la compra de insumos para la empresa en servicios o insumos materiales, hasta la forma en que se comunica internamente novedades de la empresa y el tipo de lenguaje que se usa. Esto, con la experiencia, porque es una experiencia que empezó en 2008, 2009, ha tenido algunas reformulaciones en el Instituto de las Mujeres, lo que se ha visto es que terminan adoptándola las empresas públicas, porque hay una resistencia fuerte de la empresa privada de transparentar estoy acá con especialistas y la palabra no me sale, sus listas de salarios, y bueno, y también el manejo de su economía. Eso también es un desafío cultural. Hay países que están muy avanzados y donde incluso en los propios directorios de las empresas participan los delegados de los trabajadores o del sindicato. Y hay una forma de diálogo. En Uruguay hay características muy especiales, como una partidización de los sindicatos y también de las empresas, de quienes dirigen empresas importantes. Entonces eso creo que genera una resistencia y yo apuesto a que esto va a ir evolucionando y vamos a ir hacia una mayor madurez en esos vínculos. Me parece, perdonen que pase la tanda, pero realmente lo creo, que el rol del ministro de Trabajo es fundamental en articular y en generar esos encuentros, desdemonizar a una parte respecto a la otra y generar diálogos. Pero creo que culturalmente estamos bastante lejos de poder poner el modelo, por ejemplo, en empresas privadas. En las empresas públicas también, pero hoy tenemos el instrumento del el pedido de información pública, que hace que se tenga que transparentar la gestión y sea como bastante inevitable. De todas maneras, creo que el modelo puede llegar a ser un instrumento de estudio para caminar hacia un proyecto de ley de transparencia salarial, pero yo creo que estas cosas crecen desde el pie. Si no hay un avance en la cultura, en lo que nosotros somos capaces de comprender sobre este tema, por parte del empresariado y también de la clase política, es muy difícil que esas medidas realmente se instrumenten y se lleven a la práctica. Bueno, muchas gracias. Son unas ideas sueltas que quise dejar con
Muchas gracias, Mónica. Damos paso entonces ahora a María Noel Dinucci, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. Buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, como las colegas, agradecer la instancia, agradecer también a las autoridades del Ministerio que tuvieron el voto de confianza para que yo esté presente hoy aquí. Y bueno, desde lo particular, en mi calidad de funcionaria, en mi calidad de profesional, en mi calidad de asesora de trabajadores, porque es el área donde me desempeño hace 15 años en el Ministerio, me parece que justamente el poner el énfasis y estos temas arriba de la mesa son los que hacen que de a poco, como decía recién Mónica, traccionemos y avancemos y nos interpelemos y desnaturalicemos cosas que todos los días vivimos en las relaciones laborales y en general en la vida de las mujeres, pero en esta instancia que nos convoca particularmente en lo laboral, hace que de repente vayan prendiéndose esas lucecitas o que vayan resonando y quedando en el inconsciente de todos que hay cosas para hacer y para mejorar. Puntualmente con respecto al tema que nos convoca, tuve la oportunidad de leer la reforma que plantean en España. Como decía Gloria en su exposición, es ampliamente ambiciosa, es muy nutrida la normativa, eso tiene la ventaja de que deja menos posibilidades al cuestionamiento en su aplicación o menos dudas de cómo aplicar la herramienta, pero también hace que se diversifique tanto y se amplíe tanto que después quedamos capaz que con un proyecto tan ambicioso que por ambicioso terminamos por no aplicar, ¿no? Porque es como que empezamos con, y ahora hay que hacer todo esto, y es como agotador, ya mirarlo de afuera y decís, bueno. Entonces yo me cuestionaba justamente, bueno, esto es aplicable en Uruguay, ¿cómo estamos? Obviamente, como decía Magdalena, es una luz de faro, ¿no? Sería óptimo llegar a esos niveles de transparencia, de igualdad real, pero me preguntaba, más allá de que obviamente el Estado tiene que ser la punta de lanza, tiene que ser la vanguardia, tiene que ir hacia ese sentido y buscar el apoyo que se necesite y regular en lo que se necesite, también me preguntaba cuál es el rol que cada uno de nosotros debería tomar en esas situaciones. Entonces, yo pensaba, yo hace 15 años que trabajo en la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo. Hace 15 años que asesoro trabajadores todos los días sistemáticamente. En estos 15 años, nunca, jamás, hombres por supuesto que no, pero nunca jamás una mujer me hizo un planteo por inequidad salarial. ¿Me han hecho planteos por cuestiones de género? Sí, sobre todo vinculadas a la maternidad y al cuidado, como decía Mónica. Pero nunca vino una mujer a decirme, ¿sabes qué? Yo quiero asesorarme para ver cómo puedo reclamar, porque yo tengo un puesto A y gano 100, y tengo un compañero varón que tiene el puesto A y gana 150. Jamás. ¿Y eso por qué no se hace? ¿Porque no existe inequidad? No, ya sabemos claramente que la inequidad existe, la brecha existe. No se hace porque culturalmente no estamos preparadas para hacer ese reclamo, porque culturalmente asumimos como natural que ganamos menos, porque hasta incluso hay mujeres que llegan a puestos de determinado nivel de decisión o de importancia dentro de la estructura empresarial y lo toman casi como una bendición el haber llegado ahí, y mejor una vez que obtuve esta chacra o este nivel de poder y de decisión, me quedo con esto y no genero conflictos porque si no rápidamente me van a desplazar de acá. Lo cual, obviamente, desde una perspectiva personal es muy entendible, ¿no? Una vez que uno logra determinadas conquistas, llegar a determinados niveles, bueno, quiere determinadas seguridades y determinadas cosas. Pero bueno, a mí me interpelaba el decir, en este marco también del mes de la mujer, cuánta responsabilidad tenemos las mujeres también en empujar a otras y en el apoyar a otras a que
todo esto se visibilice. ¿Cuánto hay de que nosotras, cuando llegamos a determinados puntos o a determinadas conexiones, a determinados niveles de comunicación, a determinados niveles de decisión, o de contactos con autoridades o medios de comunicación, a lo que fuera, a los instrumentos que permitan ver todos estos problemas, cuánto hay de que nosotras mismas asumamos el rol de transparentar esto, ¿no? Cuánto hay de tomemos los instrumentos, no tenemos esta normativa que tiene recientemente aprobada España, que es formidable, pero tenemos herramientas igual en nuestro derecho que nos permite el acercamiento y el planteo del tema. Tenemos el ámbito de la negociación colectiva, en la cual ya se está trabajando, por suerte, y cada vez los temas de género y de brecha y de inequidad están cada vez más arriba de la mesa. Tenemos eso. Tenemos la inspección de trabajo. Tenemos un documento como la planilla de trabajo que es de acceso a los trabajadores. Pero también tenemos que llegar a las herramientas, por ejemplo, a judicializar el tema. No vemos fallos que digan se condena a las empresas por inequidad salarial. ¿Ah? Entonces, porque hay determinados paradigmas también que hay que romper. Tenemos que cuestionarnos ese planteo que hay normalmente en nuestro país de que a igual cargo, igual remuneración, ¿cómo lo evaluamos? Igual cargo, igual remuneración, ¿está en la igualdad sobre el mínimo del convenio colectivo? ¿Qué pasa con todas las partidas marginales que cobran los hombres que las mujeres no? Pero que cuando yo voy a ver, la empresa me dice muy tranquilamente y con respaldo, no, mujer, hombre, ganan el mismo, ganan los dos lo que me marca el laudo, está perfecto, no están por debajo del laudo, estoy cumpliendo con lo legal, es correcto. Ahora, ¿por qué el hombre gana la partida A, B, C y D por sobre lo que gana la mujer? ¿No? Todos esos paradigmas que hoy estamos como normales, quizás sin necesidad de tener esa legislación, ya lo podemos rever, ¿no? Ya podemos entrar a cuestionar si realmente es así como deberíamos interpretar y aplicar, ¿no? Con un poder judicial que es muy rico y muy estudioso y que marca determinadas tendencias, aunque nuestro país no se rige por leading case, sí marca nuestros tribunales determinadas líneas de interpretación que lo han hecho en muchísimos temas. Quizás sea hora de ver en esta vía por dónde vamos, pero para eso los casos tienen que llegar, tiene que haber una instancia en la cual las trabajadoras por sí o por sindicato o por organización, lleguen a plantear y a poner arriba de la mesa estos temas, ¿no? Para que esto empuje, traccione, haga repensar y haga que, en definitiva, si hay un tribunal que está condenando, quizás técnicamente no nos pueda decir, por cómo tenemos organizadas las estructuras, de que hay una diferencia salarial, porque se cumplen con determinados parámetros, pero sí pueda condenar en daños y perjuicios porque dice, ante la misma situación, ante el mismo desempeño, ante el mismo trabajo, se cumplen con las formalidades de la masa salarial, pero se hace un distingo entre hombres y mujeres que no tiene una justificación en capacidad de trabajo o en resultado del trabajo. Entonces, eso creo que es bien importante, ¿no? El asumir el rol de empezar a visibilizar todas estas cosas. Y lo hablo desde lo laboral, desde el sector trabajador y también el sector de empresas que, disculpen, que también, como hemos visto, podrían tener mejores resultados si empezaran a tomar políticas en las cuales se plantaran un poco más estrictos sobre los planteos de varones y mejoraran la perspectiva de estimular o impulsar más el trabajo de las mujeres, ¿no? Y bueno, y para cerrar y no extenderme mucho más, decir que obviamente, un poco ya lo decía Mónica, el interés de este ministerio es trabajar para ir de a poco salvando estas brechas y estos sesgos que no solamente son a veces temas monetarios o económicos específicamente, sino de accesibilidad al trabajo, de formación en el trabajo, de reconocimientos, exactamente. Todo eso se está trabajando desde las distintas áreas del ministerio, desde el empleo, desde la promoción del empleo, desde los consejos de salarios, desde las políticas promovidas directamente desde la Secretaría, también
matizados con todo esto que ha sido la pandemia y todos los efectos que ha traído en el mundo de trabajo, ¿no? Pero con las puertas abiertas para recibir todas las inquietudes y todos los proyectos y las ideas que cualquiera de las partes sienta que pueden contribuir a mejorar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso ahora a Anabel Aldaz, quien nos acompaña en representación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y quien también es presidente de la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, OMEU. Hola, muchas gracias, Leticia. Un agradecimiento especial a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas por organizar este tipo de eventos, por poner sobre la mesa una temática que nos puede parecer quizás innovadora, pero bueno, como ya se ha visto, hay trabajo realizado y el tema preocupa sin duda a todas las organizaciones. Creo que sin duda hablar de igualdad de remuneraciones trae una posibilidad de tener muchos efectos positivos. Hay una cantidad de externalidades que afectan sobre diversos frentes, ¿no? Podemos hablar que si aspiráramos a esta igualdad, sin duda habrían efectos positivos en términos de productividad, mayor satisfacción de los trabajadores, mejora del clima laboral, una imagen positiva sin duda de las empresas, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Que cada vez más están con el lente de dónde elegir para trabajar y buscan empresas que consideren estos factores. Y también dónde consumir, sin duda, ¿no? O sea que la imagen de la empresa o la reputación puede estar analizada desde diversas ópticas, ¿no? Creo que hay un tema que hemos sobrevolado, pero que sin duda esta legislación comparada y el caso español hoy nos ponen con un poco la lupa sobre esos términos, que es el concepto de trabajo de igual valor. No es una remuneración igual por igual trabajo, sino por un trabajo de igual valor. Creo que ese es un concepto que debemos hincarle el diente y analizarlo a fondo, porque me parece que ahí está un poco la esencia de este nuevo tema que estamos trabajando. Definir qué se entiende por trabajo de igual valor es sin duda empezar a trabajar en el tema. Es un concepto mucho más amplio que el de igual trabajo. Cuando analizamos trabajos iguales pueden haber sin duda situaciones diferentes y sesgos distintos en materia de sexo, sin duda, ¿no? Las responsabilidades pueden ser disímiles, las competencias o las calificaciones también diferentes, pero si generan igual valor, deben ser remuneradas equitativamente. En los modelos tradicionales, los puestos de trabajo tienen asociadas determinadas características que están diferenciadas por sexo y que contribuyen sin duda a aumentar la brecha salarial. Ahora, si miramos desde otro lado, por ejemplo, algo que disminuye la brecha salarial podría ser el nivel educativo. Sin embargo, ahí tampoco encontramos una explicación, porque vemos que las mujeres están generalmente más capacitadas, con mayor formación académica que los hombres. Sin embargo, la brecha en este caso por educación podría reducirse en aproximadamente un 13%. O sea que en realidad estas externalidades o estos factores de segregación por sexo o diferentes actividades que realizan hombres y mujeres no son suficientes para explicar la brecha salarial. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, en realidad explicar la brecha salarial tiene otros componentes que lo hacen de una manera más sutil, si se quiere, y más difícil de llegar al fondo del asunto. Entre otros componentes, como ya se dijo antes, los sesgos inconscientes y sin duda los temas de cuidados y la falta de corresponsabilidad equitativa entre hombres y mujeres en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Como se ha dicho, el precio de la equidad es muy alto y sin duda creo que esto es lo que nos está mostrando un poco esta problemática. Hay un punto en el cual me gustaría hacer hincapié, si bien algo ya se dijo, y es que en materia de legislación, sin duda que Uruguay tiene una producción de avanzada, no estamos cortos en esa materia, estamos siempre en los mejores rankings en materia de producción normativa. Tanto es así que ya la Constitución, en los artículos 7, 8, 54, despejan cualquier duda sobre este tema de manera pionera, ¿no? Pero Uruguay ha sido adherente a convenios internacionales. El convenio de la OIT número 100, ya desde el año 89 que lo aplicamos, es sin duda el más importante en lo que tiene que ver con igualdad de remuneración.
Y acá hay un hecho relevante a esta fecha, y es que hace muy pocos días la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, apenas en febrero de este año, preparando la reunión anual que va a tener lugar en junio, de todos los países miembros de la OIT, hace en este informe recomendaciones para cada uno de los países donde tienen puntos flacos. Y les quiero citar expresamente cuál es la recomendación para Uruguay que hizo hace, como les dije, pocos días este convenio, esta comisión. Esta comisión le recuerda al Estado uruguayo que debe y puede hacer más para reducir la brecha de género y poder aplicar correctamente el Convenio Internacional número 100. Le pide al gobierno que tome las medidas necesarias en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores a efectos de continuar sus esfuerzos hacia la reducción de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres, y que tome sin demora las medidas apropiadas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Más claro, creo que no se puede pedir, ¿no? Y para ver que igualmente, a pesar de toda la producción legislativa y la adhesión que voluntariamente Uruguay ha hecho a distintos convenios y estándares internacionales en la materia, el año pasado, la diputada por Colonia del Partido Colorado, Nivia Reich, propuso un proyecto que justamente trata sobre el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Ese proyecto de ley está a estudio de la Comisión Especial de Género, lo cual nos parece de suma relevancia, y tiene una de estas recomendaciones que hace la OIT, que es justamente el concepto de remuneración. No así el concepto de trabajo de igual valor, pero bueno, creemos que en la etapa de discusión seguramente es algo que se pueda ampliar. Ahora, si nos preguntamos si es necesaria más producción legislativa, quizás la respuesta es que no, porque bueno, está bien sí seguir esta recomendación y poder tener sin duda plasmado en una ley en blanco y negro estos conceptos, sin duda que puede ser muy interesante, pero creo que si tomamos un poco las mejores experiencias, lo que viene siendo la legislación comparada, como es este caso de España que estamos analizando hoy, quizás no venga tanto por una norma específica de rango legislativo, sino más bien por normas reglamentarias o sin duda aprovechando la herramienta de los consejos de salarios, de la negociación colectiva, para incorporar, de la misma manera que se incluyeron cláusulas de género y de comisiones de géneros en tantos convenios, incorporar este tema del trabajo de igual valor y de la transparencia. Quienes me antecedieron, tanto Magdalena como Mónica, hablaron de herramientas que ya están disponibles, ¿no? La herramienta DIR de ONU, sin duda, que es un gran paso para poder hacer un análisis introspectivo y particular. El modelo de calidad con equidad de género, que ojalá llegue prontamente al sector privado, sin duda que también va a dar todas estas otras herramientas que hacen más a la transparencia. Sin duda la transparencia que, como está planteada en los planes de igualdad de la Unión Europea, en particular del caso español que estamos viendo hoy, o las auditorías externas, bueno, quizás son pasos que hoy nos parecen ambiciosos, pero sin duda que hay posiciones intermedias donde se pueda empezar a trabajar estos temas, hay lugar, y muchas veces pensamos que quizás el empresariado uruguayo no acompañe esto. Bueno, creemos que si los actores sociales trabajan en conjunto en poner este tema con la relevancia que tiene, seguramente sea más productivo el trabajo en conjunto de los sectores empresariales para trabajar estas interseccionalidades que quizás una imposición legislativa. Pero me parece que el camino está sin duda que avanzado, no, estamos lejos, pero no tan lejos, y ojalá que nos podamos reunir para hablar prontamente de avances en este tema. Muchas gracias. Ahora, para finalizar esta primera parte oratoria, le damos paso a María Andreina Moreira, quien nos acompaña en representación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Hola, sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, porque ha sido un panel de lujo. Siento que es así. Yo partí de la base de pensar la nota para el portal del PIT-CNT el jueves pasado, y cuando me fue a entrevistar el comunicador del PIT-CNT, le digo, no, vamos a dejarla para el lunes.
porque el viernes estaba muy escéptica respecto al tema y quería leer un poquito más o repasar mis materiales un poquito más para luego hacer la nota a la cual llegué a plantear ese concepto de duda razonable. Porque conozco la norma, tuve oportunidad de trabajar con colegas sindicalistas españolas de Cataluña, de comisiones obreras el año pasado. No es casual que la OIT haga esa recomendación. Nos estuvo trabajando en focus group, créanme, muy intenso. Yo salía de COVID toda la semana, los viernes, nos juntábamos, delegaciones de Uruguay, delegaciones del Chaco, Argentina, delegaciones de Perú y delegaciones de Cataluña, a ver cómo podíamos instrumentar un proceso de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género para la eliminación de brechas salariales. Yo vengo trabajando en el modelo de calidad con equidad de género en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración desde el 2013. Hice el primer diagnóstico, contadores, economistas, administradores trabajando, arremangados, no pudimos construir las brechas de salario. Porque los sueldos, si bien están muy transparentes dentro del AUDELAR, no se pueden seguir evoluciones. Hoy estamos concretando el segundo diagnóstico en facultad que va a versar sobre el 2018 casi con las mismas dificultades. Entonces, por suerte, hay otras compañeras más jóvenes que vienen a levantar otras banderas y que están en los mismos bretes. Entonces, lo reconozco como un excelente instrumento. Lo sigo desde el 2008. Me encanta ver el haberlo puesto arriba de la mesa como instrumento que puede acompañar estos procesos, porque las brechas salariales son uno de los ejes centrales del diagnóstico, y me encanta ver que sea un proceso que se ponga desde el lado de la gestión. ¿Por qué? Porque aquello que no se puede medir, rara vez se va a poder gestionar. Entonces, si estamos embarcados en achicar las brechas salariales, vamos a tener que construir evaluaciones de puestos de trabajo donde empiecen a transparentar cuánto ganan mujeres y varones ocupando esos puestos. Ahí verdaderamente vamos a tener las brechas. Y créanme, son procesos muy costosos, muy largos. Yo veo que la compañera de España lo presentó como muy fácil hacer los planes de igualdad de oportunidades y derechos. Créanme que cuesta una barbaridad hacer esos planes, pero lo que más cuesta es que esos planes sean carne en las empresas. Y de esto sí sé de lo que hablo, porque soy economista ocupada de historia económica y ocupada de historia institucional. Entonces, hay cambios que vienen desde muy lejos. Yo los vengo procesando o analizando o metiéndome en procesos de formación y capacitación desde el 2004. La Prope Internacional de Servicios Públicos de Chile nos convocó a muchas sindicalistas a trabajar sobre el concepto de igual valor, para empezar a sacar esos velos que tienen los propios puestos de trabajo. Entonces, venía preparada más bien para decir, tenemos elementos para avanzar, sigo teniendo la duda razonable porque creo que son procesos muy costosos. Y acá sí me juega la otra pata que siempre miro, bueno, ¿cuántos recursos estamos dispuestos a poner en juego a la hora de hacer estos procesos? Y no hablo solo de plata, porque capaz que lo más fácil de conseguir es la plata. Pero hay que construir un marco institucional que sea transparente a la empresa. Hay que construir un marco institucional que dé confianza para sentarse a trabajar. Esto lo venimos viendo en el sistema financiero desde el 98, 1998 hicimos congresos donde discutimos estas cosas
Y eran los talones de Aquiles. ¿Qué empresas se sentaban a trabajar sobre manuales de evaluación de tareas? Porque eso es lo central. Y lo que me maravilla es que en la herramienta que hemos construido a partir de los acuerdos de Consejo de Salario, hay antecedentes clarísimos. En el 2018 se firmó un acuerdo para el grupo, que ya me tengo que fijar porque hace mucho que no participo de negociación colectiva, para el grupo 12, que son hoteles, restaurantes y bares, subgrupo 1, que son hoteles, aparcoteles, moteles y hostera, que habla de justamente la metodología con la que estuvimos trabajando con los colegas el año pasado, que ya las españolas ponían arriba de la mesa los acuerdos de transparencia salarial, que hablan precisamente de la metodología que aplicamos en el estudio, que es un manual de chicha. Yo muchas veces, capaz que esto sí es por vieja y por vieja sindicalista, no creo tanto en ir caso a caso y que uno te vaya y te plantee inequidad salarial. Creo firmemente en la negociación colectiva. Las herramientas están, porque aparte les tengo que decir a ustedes que este es uno de los sectores más jodidos. De repente se le puede apoyar para que adquieran, digamos, acceso al crédito y de chapa pueden aplicar alguna de estas cosas que son caras. Si hablamos del comercio y el comercio lo quiere aplicar, creo que ahí tenemos herramientas también, porque dentro de la COMAP están ya públicos todo el listado de proyectos de inversión que han sido promovidos para que el Poder Ejecutivo los habilite, y hay ejemplos que se pueden usar para decir, mira, ¿sabés qué? ¿Vas a hacer esta inversión preciosa? Bueno, empezá a aplicar alguno de estos temas. No me quiero extender demasiado, porque aparte tenía una lista de desafíos grande que realmente me parece que quedan básicamente para construir las estrategias de sensibilización dentro de las empresas. Yo no creo esto que sea un marco de negociación colectiva y que también se pueda hacer dentro de las empresas procesos. Por aquí ya varias veces hemos intercambiado sobre esto. Obviamente, estos temas tienen que estar en las plataformas sindicales, pero también en las plataformas empresariales. Estos temas tienen que dar cabida a la conformación de equipos técnicos comprometidos, que pongan la carne en el asador. Y obviamente planes de formación, más formación, porque eso, y sobre todo planes de formación que encarnen propuestas colectivas. Porque eso es lo que realmente sigo creyendo hace el cambio. Capaz que porque soy hija de maestra, vaya a saber. Y obviamente, como toda política pública, tiene que tener indicadores precisos sobre los cuales luego aplicar seguimiento, monitoreo, evaluaciones, porque eso hace la diferencia entre políticas públicas y políticas públicas de calidad. La dejaría por acá. Gracias, Leticia. Gracias. Muchas gracias, María Andreina. Despedimos a Mónica y a Magdalena, quienes tienen otra actividad ya en apenas unos minutos, así que gracias por acompañarnos. Previo a abrir el espacio de preguntas por parte del auditorio y de aquellos que participan a distancia a través de Zoom, cedemos la palabra nuevamente a Gloria Ortega para que en 2 o 3 minutos realice alguna puntualización o aporte adicional, si así lo considere. Sí, muchísimas gracias. Para terminar, quería hacer una reflexión sobre las ideas que han aportado las compañeras del panel. Quizás he sido antes demasiado optimista en cuanto a la legislación española. Había dicho que no hubo resistencia en el procedimiento de negociación de la legislación y en efecto resistencia a la negociación no hubo. Pero donde sí encontramos problemas en la implementación, como comentaba Mónica, es en la calle. Son los problemas culturales. Siempre las concepciones que tenemos, los prejuicios sobre los distintos papeles o roles de hombres y mujeres en el espacio público. Y por eso creo que es tan importante que a la hora de desarrollar políticas públicas de transparencia salarial no se pierda de vista que esto forma parte del todo. Se desarrollen políticas
se desarrollen políticas globales que hagan frente en la medida de lo posible, siendo muy ambiciosos, a toda la situación de la mujer en el mercado de trabajo, según comentaba con los planes de igualdad o con el marco que comentaba Mónica. Y también creo que es muy importante, que es una labor de la que no he hablado en mi exposición, una vez se desarrolle esta política, asesorar y guiar y hacer una labor muy pedagógica sobre el sentido de las políticas públicas para que se apliquen efectivamente en la calle, en las empresas, en las mesas de negociación. En este sentido, desde España, además de los instrumentos que comentaba antes que hemos desarrollado también guías y herramientas en Excel, procedimientos para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones, y también a nuestra inspección de trabajo a aplicar la legislación española. Así que esa sería mi reflexión final. No únicamente debemos aprobar estas políticas, sino acompañar en todo su proceso de implementación, y para eso tanto la administración como los sindicatos y las organizaciones empresariales somos aliados naturales. De nuevo, muchas gracias por invitarme. Termino con ello la intervención. Gracias. Muchas gracias, y te pedimos que no te vayas todavía por si hay alguna consulta de parte del auditorio. Y vamos a abrir el espacio de preguntas al auditorio que nos acompaña de forma presencial y virtual. Así que si tienen alguna pregunta para hacerle llegar a las expositoras, con mucho gusto las trasladamos. Por Zoom nos llega una consulta para María Noel Dinucci. En la órbita del Ministerio de Trabajo y en línea con lo que comentó Mónica Botero en el ámbito del Ministerio, ¿existe ya alguna línea de acción concreta para avanzar hacia la transparencia salarial? Bien. Sí, como les decía cuando estaba exponiendo, no les puedo decir específicamente, bueno, estamos trabajando en un proyecto de ley que para presentar a Parlamento, y eso no me consta a mí, quizás sí se pueda estar trabajando a nivel de Secretaría del Ministro, en Dirección General, no es un ámbito de trabajo particularmente mío. Sí es claro que están los lineamientos dados a todos los sectores del Ministerio, a todos los ámbitos de trabajo, desde el más minúsculo y desconectado, si se quiere, de las relaciones laborales, hasta el más comprometido, como puede ser la negociación colectiva, o la DINAE, la Dirección Nacional de Trabajo, la seguridad social, que ha tenido tanto protagonismo en este último tiempo, por todas las medidas COVID que hubo que tomarse. Es claro que los lineamientos desde las autoridades han sido siempre en el sentido de trabajemos en pro de solucionar esto, y utilicemos estos momentos de crisis para aprovechar a cortar esas brechas, ya que tenemos que salir especialmente a surcir o a enmendar situaciones de gravedad o de inequidad o de angustia social, económica y laboral que estamos atravesando, que esas herramientas o esos ámbitos de negociación o esas situaciones en las cuales tanto empresas como trabajadores quizás más que nunca se acercan en un nivel de equiparación por la necesidad que están atravesando en forma paralela, utilicemos esas herramientas para que ese cambio y esa construcción permanezca y confluya en ese achicamiento de la brecha. Muchas gracias. Tenemos una consulta para Anabel Aldaz y Andreina Moreira. El marco normativo vigente en Uruguay parece no haber resuelto el problema de la brecha salarial. Por otra parte, en España, aún con esta normativa vigente, prevé terminar con las brechas recién en 2046, dentro de 24 años. ¿Cuál sería el camino que debería seguir Uruguay si no es mediante una ley de transparencia salarial? Arranco, porque creo que más o menos, sin habernos puesto de acuerdo, tocamos la misma temática, quizás con aportes complementarios. Sin duda, bueno,
otro tema si queremos hablar de años que nos puedan romper los ojos, se dice que la brecha salarial que antes nos iba a llevar aproximadamente entre 80 y 100 años rebatir, a raíz de los efectos de la pandemia están hablando de 200 años. Es algo que realmente, por supuesto, no es justo y no debería ocurrir, ¿no? Como ya adelantamos, las soluciones legislativas son siempre un puntapié inicial, pero si no hay una concientización de todos los actores, no solamente de hombres, mujeres, trabajadores, empresarios, gobierno, sociedad civil en general, para tratar este tema, va a ser muy difícil avanzar más rápidamente. Hoy estamos poniendo el tema sobre la mesa, pero no puede ser que eventos alegres, como pueden ser el matrimonio o los hijos, releguen a las mujeres a años de pérdida de posicionamiento, de capital humano, de posibilidad de promoción o ascenso laboral. Sin duda que el tema de cuidados, de mejoras en los aspectos de lo que tiene que ver con las licencias parentales, son acciones concretas en las cuales se ha trabajado, pero hay que mejorarlas y mucho. O sea que creemos que una forma, la única forma quizás de acortar estos tiempos tan deprimentes, por alguna manera, viéndolos de tan largo plazo, es sin duda trabajar el tema en conjunto, todos los actores sociales, con compromiso y con, retomo acá lo primero que dije en la anterior intervención, viendo las externalidades positivas que tiene esto, no solamente para las mujeres, para el clima laboral en general, para el país todo, porque significa una mejora en la productividad de todas las empresas, además de ser un tema de justicia. Andreina. Complementando básicamente lo que dijo ella, me reafirmo en lo que también mencioné, ¿no? Tiene que ser un valor institucional que las empresas empiecen a tomar como algo muy positivo, tanto para quienes negocian, sean empresarios o generalmente los mandos medios o gerencias o altas gerencias, tienen que tener cierta sensibilidad de género puesta a la hora de negociar. Lo mismo para los trabajadores. Yo tuve oportunidad de, con fondos de INEFOP, durante 2018 y 2020, trabajar dentro del sistema, digamos, de remuneraciones, pero mirándolo de medio de lejos, en el comercio. Y me fui al supermercadismo, porque en realidad yo creo que ahí es donde hay una potencialidad enorme para seguir trabajando en esto. Las grandes superficies, los supermercados, tienen que empezar de alguna forma con procesos de sensibilización. Y creo que están las condiciones dadas, creo que son los lugares donde en realidad hay un empleo que por ahora no es del todo de excelencia, más bien precario, las mujeres están masivamente desocupadas ahí. Yo no me quiero olvidar de una entrevista que realicé a uno de estos gerentes de recursos humanos, que también él era un preocupado de estos temas, porque me parece que ahí es donde ganamos la batalla y donde podemos acelerar los plazos, que creo que en definitiva vienen lentos, son lentos. No creo en esas leyes especie de Superman que vienen a salvarle la vida a las mujeres porque no funcionan, lamentablemente. Aportan, sí, porque uno las agarra como un paraguas, pero después tenés dificultades a la hora de hacer operacionalizar o de trabajar con esas leyes para que efectivamente cumplan los cometidos que quieren. Entonces, empecemos por algunos casos que nos parezcan atractivos. Ya tenemos el de Otele, que ha hecho su evaluación de tareas con el manual de Chicha, o sea, la metodología la aplicaron, capaz que puede ser un valor a la hora de conseguir créditos a un sector que viene enlentecido. La COMAP en el 2020 apoyó cerca de 21 proyectos en el sector. Este año, o sea, 2021, porque estoy pensando en la evaluación del 2021, apenas 9. O sea,
hay como un enlentecimiento también en las decisiones de los inversores. Capaz que apuntándolo con esta zanahoria, mirá qué lindos ambientes de trabajo vas a generar, pueden servir. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta de parte del auditorio. Si no, vamos con la última consulta para Gloria. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron en el proceso previo a la entrada en vigencia del marco normativo de 2020? Sí, buenos días. De nuevo, obstáculos realmente desarrollamos un estudio sesudo, como les decía, de cara a la elaboración de este marco. Hicimos junto con nuestro servicio, digamos, estadístico o de análisis económico del mercado de trabajo, junto con otros servicios como otras fuentes de datos disponibles, como pueden ser los estudios que elabora nuestro Banco de España, una reflexión sobre cuáles son los problemas a los que queríamos hacer frente y qué se sabe que han hecho otros países, cuáles son las soluciones que se han tratado de aportar. En este sentido, pues lo que encontramos no nos sorprende, se ha comentado aquí en el panel, que es que la gran parte de la diferencia de trato entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo se debe a la maternidad y al papel de la mujer como cuidadora en el hogar. Entonces dirigimos nuestra reforma en ese sentido. Por una parte teníamos una pata muy importante de la que no hablé, que era la igualación de permisos parentales para hombres y mujeres. Se ampliaron a 16 semanas los permisos por nacimiento de hijos, tanto de hombres como de mujeres. Los hombres tenían, antes del régimen de 2019, un permiso de 13 días, que es una cosa absolutamente insuficiente, y con esto lo que se pretendía era implicarlos más en el cuidado de los hijos y de alguna manera equilibrar la brecha en la carga de trabajo del cuidado. Y por otra parte se hizo la reforma que les comentaba a nivel de planes de igualdad, se estableció, se modificó, se amplió el contenido del diagnóstico que tenían que basarse estos planes y se establecieron la necesidad de desarrollar una serie de medidas correctivas, y todo ello se acompañó con el resto de políticas que venimos desarrollando de asesoramiento. Pero los obstáculos pues, son los que conocemos: brecha salarial, segregación del mercado de trabajo, distintos accesos a los permisos y todas estas cuestiones que hemos ido comentando en la mesa. Gracias. Muchas gracias. De esta manera finalizamos entonces la... Perdón, no les había visto. Sí. ¿Me escuchan? Es un tema en sí mismo, digamos, que excede las facultades, las potestades del ámbito de actuación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. La Cámara es aliada y trabaja en conjunto con la OIT históricamente, o sea que difunde estas políticas y estas recomendaciones a nivel de todo el empresariado. Aquí nos acompaña Santiago Mació, que es gerente de gremiales y que hace un trabajo por difundir justamente los principios a los cuales se apega la Cámara en todo el país y en todas las gremiales del interior. Ojalá pudiéramos tener medidas concretas para solucionar estos temas. No es el resorte de una entidad gremial dar esas soluciones, pero sí, como rol importante de la sociedad, es justamente dar difusión y dar capacitación, que yo creo que es uno de los principales pilares donde se puede llegar al empresariado en general, haciendo énfasis, poniendo sobre la mesa la relevancia de este tema, ¿no? De que no haya pérdida salarial ni pérdida de oportunidades de las mujeres en los distintos sectores de actividad,
justamente por atender a los cuidados del hogar, a la atención de los hijos, y a lo que, o de los padres, bueno, o de quien corresponda, que sabemos que es gran parte del trabajo no remunerado y que justamente es una de las principales causas de la brecha salarial. O sea que sin duda que es algo que nos desvela, que nos preocupa y que nos ocupa desde el rol que podemos llevar adelante, ¿no? Pero bueno, creo que en esto no se desiste, en esto se trata de cada vez ir a más, y bueno, creo que desde ahí está el compromiso institucional de llevarlo adelante. ¿Alguna otra consulta? Ahora sí, entonces de esta manera finalizamos la actividad central de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Sí, claro. Sabés que preciosa tu pregunta, y acá para promocionar el trabajo que también hace la UDELAR como la Universidad de la República, que este año la campaña central de marzo fue titulada "Los cuidados tienen rostro de mujer", por una UDELAR corresponsable. Y fuimos todas las facultades aportando desde distintos lugares para cómo visibilizar esa corresponsabilidad que a veces es muy difícil de hacer carne, más allá que es un principio al cual todos adherimos, ¿sí? Gracias. Discúlpame, Leticia. No, por favor. Muchas gracias a las invitadas que nos han honrado con su presencia y a ustedes también por participar. Que tengan buenos días.